Se le acabó la mentira a la dictadura cubana. El detonante de las protestas en Cuba no llegó de afuera. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. En años anteriores, para el régimen fue relativamente fácil simplificar el relato público de algún que otro enfrentamiento pequeño, haciéndolos pasar por fruto de la injerencia externa. Pero saben bien que lo que sucedió el 11 de julio trasciende la teoría y no se quedará ahí, que durante más de un año el régimen ha usado las severas restricciones sanitarias más para reprimir que para evitar contagios de COVID-19 es una verdad incuestionable. Pruebas nos han regalado por montones, y entre ellas está la marcha oficialista del último fin de semana en la mañana, una movilización costosa, caprichosa, forzada, a la que miles de cubanos y cubanas asistieron no por convicción, sino como consecuencia de 10.001 formas de chantaje y manipulación que el gobierno comunista practica para fingir que cuenta con apoyo popular, teniendo en cuenta la oleada de contagios por coronavirus, los gastos en logísticas que supone mover tantas personas, tropas, técnica y armamentos, pero sobre todo el despliegue de la seguridad alrededor de Raúl Castro y a kilómetros a la redonda del sitio en momentos de crisis económica profunda, ha sido entonces una maniobra desesperada, un teatro político con pésimos actores y que ha sido la mejor prueba para convencer al más ingenuo de que los toques de queda, las prohibiciones de movilidad y de reunión de personas, incluso la militarización de las calles, son medidas para contener el descontento popular y retardar lo más posible un estallido que el régimen sabe inevitable. Inevitable, porque el país, aunque en este minuto permanece en calma a fuerza de violencia policial, en realidad está a punto de ebullición como nunca antes. Y lo más preocupante para los comunistas es que esta vez el fuego no proviene totalmente de afuera ni de los grupos opositores de toda la vida, sino de muy bien adentro, y sobre ese aspecto también hay evidencias palpables, como el hecho de que el 11 de julio hubo un tiempo de gracia, una extraña y favorable demora entre los estallidos, su diseminación por la isla y la entrada en escena de la policía, a pesar de que es harto conocido que existen protocolos de actuación antimotines más que ensayados, sin hablar de los revolucionarios, en su mayoría policías y soldados disfrazados de civiles, solo salieron a las calles horas más tardes. Después del llamado a la violencia por parte de Díaz-Canel, las tropas especiales del ejército fueron desplegadas y se controlaron los principales focos de tensión, pero se aprecia bien en las imágenes difundidas en redes sociales, así como en otras tomadas por cientos de personas en el lugar, aunque nada, que durante unas horas no hubo respuesta policial sino repliegue. Incluso en las tomas que provienen de San Antonio de los Baños, epicentro del estallido, se ven algunos policías observando la manifestación o avanzando por las calles en medio de esta, como si no estuvieran en presencia de un acontecimiento inusual, es más, como identificados con las demandas. Este y otro detalle, probablemente relacionados con desacuerdos y desencuentros en la toma de decisiones de la cadena de mando, apunta a grietas reales, peligrosas y que han tenido un ataque nervioso en la élite militar comunista por estos días, porque, aunque a toda costa intentan demostrar a la opinión pública mundial que las revueltas fueron estimuladas desde el exterior, saben bien lo que en realidad está sucediendo en la base sobre la cual se alzan. Cada día es más inestable, de modo que las acciones de los grupos opositores de cubanos en el exilio hasta ahora les sirvieron al régimen frente a una izquierda fanática y unos pocos empresarios enganchados al mito de la estabilidad política, sostener aquella narrativa de un pequeño país acosado por Estados Unidos, cuando en realidad este añejo conflicto no es solo entre dos gobiernos, sino siempre estuvo protagonizado por miles de cubanos forzados a exiliarse por oponerse o enfrentarse a la dictadura. Desde ya hace un tiempo, ese recurso efectista no les funciona, en tanto los estallidos son, en buena medida, fruto de fraccionamientos internos profundos causados por partidarios descontentos y decepcionados. El éxodo de militantes del Partido Comunista de Cuba, PCC, en los últimos años no es un secreto. Se ha debatido sobre ellos en los cónclaves recientes de la organización. Del crecimiento casi forzoso de las filas también se sabe. Llama además poderosamente la atención
el surgimiento en redes sociales de grupos independientes de cubanos autodefinidos comunistas, socialistas, centristas, revolucionarios o de izquierda, pero que al mismo tiempo disienten abiertamente de las políticas del actual gobierno cubano, de la dirección del PCC, e incluso que acusan a estos de una traición al legado de Fidel Castro. En ese sentido, como consecuencia del enfrentamiento abierto, también ha sufrido persecución, acoso policial, detenciones y acusaciones de mercenarios de colaboración con el enemigo. Asistimos entonces por estos días a un conflicto mucho más difícil de superar por el régimen, porque es muy diferente en composición y demandas a todos los anteriores. La vieja fórmula de las marchas multitudinarias inventadas por el dictador Fidel Castro sobre la base de sus dotes de encantador de serpientes no les va a funcionar. De hecho, los asistentes al acto no alcanzaron un número previsto, de modo que debieron acudir a la pericia, camarógrafos y fotógrafos para sacar al menos unas cuantas imágenes que sostuvieran la fracasada representación teatral del pasado 17 de julio. En años anteriores para el régimen fue relativamente fácil simplificar el relato público de algún que otro enfrentamiento pequeño, haciéndolos pasar por fruto de la injerencia externa, pero saben bien que lo sucedido el 11 de julio trasciende la teoría y no se quedará ahí, que necesitarán recursos que no tienen en abundancia para contener la explosión y que la calma de ahora es una curita sobre una herida que clama amputación radical, y cualquier mala decisión pudiera derivar en una guerra o algo mucho peor, no solo porque las causas de los estallidos permanecen intactas, muchos de sus protagonistas continuarán hundidos en la peor situación económica y sin esperanzas de superarlas, así que los nuevos disidentes ya no tienen nada más que perder, como tampoco nada que ganar con las insulsas medidas de flexibilización aduanera o la canción de cuna del ministro de Economía, porque de lo que se trata es de la pérdida total de la credibilidad entre sus propios partidarios, entre los que han quedado fuera, marginados, olvidados, despreciados en unos planes de salvación dirigidos a preservar la vida y las comunidades de una sola familia en el poder, más que de fortalecer un sistema o hacer prosperar una nación. Pero también el detonante ha sido la ausencia de liderazgo y carisma personal en la dirección del país, el rechazo a una casta de militares empresarios que se enriquecen a costa de las penurias de un pueblo, y también porque no debemos cometer el error de simplificarlos o darlos por irreales, ya que poco o nada se filtra en la prensa, a los indudables conflictos de intereses entre quienes se sienten legítimos herederos de un poder traspasado por simpatías y conveniencias y no por sometimiento a una elección, o por lo menos a una consulta entre iguales, y aclaro este último término, iguales, pero solo dentro de la propia casta dictatorial. Así, saben bien los principales del régimen que no están en presencia de simples disturbios, aunque para su propio consuelo y hacia el exterior insistan en venderlos como tal. Son protestas, y lo que es más grave aún para ellos, han nacido al interior de su vetusto cuerpo monolítico. Ahora, a tono con la narrativa de siempre, acusarán de delincuentes y traidores a quienes están cansados de ser títeres de una élite comunista, a quienes dejaron salir tanta ira acumulada por décadas y apenas ajustaron cuentas pendientes o se defendieron de los violentos militares disfrazados de civiles, pero nada de lo que hagan zanjará la cuestión de fondo, y eso es la convergencia casi absoluta de todas las facciones y los grupos en el deseo de que la dictadura caiga de una vez, aunque lo que vengan detrás sean peor, pues cuando un gobierno, por enquistarse en el poder, acorrala al pueblo entre la agonía lenta y la muerte rápida, la mayoría optará por dejar de sufrir. Peor que el hambre es la incertidumbre de más de medio siglo, más infame que el bloqueo interno que intenta legitimarse con el bloqueo externo, más cruel que ir presos por decir y escribir públicamente lo que pensamos, más criminal que obligar a nuestros hijos a emigrar para que con las remesas puedan sostener la economía de las familias, convertidas en rehenes de una casta parasitaria en el poder. No puede haber otra realidad, no para un pueblo de tradición y de esencia universal, creadora como el cubano. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden
que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos.